de lo finito y la realidad de la praxis. La idea de lo finito atraviesa la historia del pensamiento como una evidencia aparentemente incuestionable. Las cosas parecen comenzar y terminar, ocupar un lugar determinado y poseer límites claros y definidos. El mundo a primera vista se presenta ante nosotros como un conjunto de objetos finitos que interactúan en un espacio y un tiempo igualmente delimitados. Sin embargo, esta evidencia tan firme en la experiencia cotidiana comienza a resquebrajarse apenas se la somete a una reflexión ontológica rigurosa. Desde esta perspectiva, lo finito deja de sostenerse como una propiedad real de las cosas para revelarse como una configuración dependiente del modo en que el sujeto conoce, percibe y actúa. No se trata de negar la realidad concreta del mundo material, sino de interrogar el estatuto ontológico que atribuimos a aquello que, en la práctica, se nos presenta como cosa. En este punto resulta inevitable la referencia a Immanuel Kant. Fue él quien señaló con claridad que las cosas no se nos dan tal como son en sí mismas, sino tal como pueden aparecer bajo las condiciones de nuestra sensibilidad y de nuestro entendimiento. En este sentido, y solo en este sentido, aceptamos su razonamiento. La finitud de las cosas no pertenece al orden del ser, sino al orden del conocer. Las cosas no son finitas ontológicamente, son finitas para nosotros. Un ejemplo simple puede iluminar esta afirmación. Si un hombre camina y choca contra una roca, dirá sin dudarlo, esto es una roca. La roca se impone como un objeto sólido, resistente y delimitado. Existe, ofrece resistencia y condiciona la acción. Ahora bien, si ese mismo hombre pudiera reducir su tamaño millones de veces, hasta aproximarse a la escala atómica, ya no chocaría contra una roca. Se encontraría, en cambio, con un entramado de átomos separados entre sí por vastísimos espacios vacíos, por los cuales incluso podría desplazarse. La roca no ha dejado de existir. Lo que ha cambiado es la escala, la relación y la capacidad sensorial y práctica del sujeto. Aquello que se presentaba como un objeto compacto y finito se revela entonces como una estructura abierta, dinámica y profundamente no cerrada. Algo semejante ocurre con todo lo que llamamos cosas. Los planetas, por ejemplo, no son entidades aisladas flotando en un vacío puro. Son condensaciones locales de materia y energía dentro de un continuo en el que también operan fuerzas, campos y radiación. No existe un límite absoluto que lo separe del resto del universo. La diferencia entre planeta y espacio es una diferencia de densidad y de organización, no de naturaleza ontológica. La finitud, por lo tanto, no pertenece al ser mismo de las cosas, sino a la forma en que éstas se nos presentan. Ahora bien, y esto es fundamental subrayarlo, esta afirmación no implica en absoluto una negación de la realidad material ni de la praxis. Decir que las cosas no son finitas ontológicamente no significa que sean ilusorias, irreales o meras construcciones arbitrarias de la mente. La praxis humana desmiente de inmediato cualquier deriva idealista ingenua. Si un camión avanza de frente por una ruta y un automóvil se coloca deliberadamente en su trayectoria, las consecuencias serán trágicas. No importa cuántas consideraciones ontológicas se hagan sobre la inexistencia de la cosa en sí como entidad finita, la colisión ocurre. El mundo responde, resiste e impone límites prácticos. Y es justamente en esa interacción concreta donde el conocimiento se forma y se corrige. La praxis, sin embargo, no se despliega en un terreno arbitrario. La acción humana solo es posible porque el mundo presenta regularidades relativamente estables. A esas regularidades la ciencia las denomina leyes de la naturaleza. No son decretos externos ni imposiciones abstractas. Son la forma en que la materia se comporta en su propio devenir. Gracias a esa constancia relativa es posible prever, calcular, construir y transformar. Sin ella, cada acción quedaría sumida en un caos imprevisible donde la experiencia no podría acumularse ni el conocimiento transmitirse. En cierto sentido, esta idea remite a una intuición muy antigua. Ya el pensamiento de Heráclito hablaba de un logos que ordena el devenir del mundo, una racionalidad profunda que permanece incluso en medio del cambio permanente. Las leyes naturales no hacen más que expresar, en el lenguaje riguroso de la ciencia, ese orden del devenir que vuelve posible la praxis humana. La ontología no precede a la praxis, emerge de ella. Es en el trabajo, en la acción,
en la producción y en el riesgo, donde el ser humano aprende qué es el mundo y cómo operar para transformarlo. La dialéctica materialista no queda anulada por esta reflexión. Por el contrario, se ve reforzada. Las cosas existen objetivamente para nosotros en la medida en que entramos en relación con ellas desde una posición corporal, histórica y situada. La finitud es real como experiencia, como límite práctico y como determinación operativa. Está sujeta, además, a las leyes que la naturaleza misma impone y que el sujeto debe aprender para sobrevivir y transformar su entorno, en una interacción dialéctica continua con ellas. Es de ese intercambio constante con las condiciones naturales que surgen la evolución, el desarrollo y el conocimiento que finalmente conduce al ser humano a preguntarse por lo que es. En este sentido puede afirmarse que el conocimiento nace de la práctica en el mundo material. Lo que aquí se cuestiona no es la experiencia de la finitud, sino su estatuto último como determinación del ser. Desde esta óptica, incluso los intentos de la matemática por captar magnitudes extremas revelan la paradoja. Se inventan números gigantescos, tan enormes que ya somos incapaces de captar lo que realmente significan, más aún si necesitáramos que representaran cosas concretas. Pero incluso esas magnitudes desmesuradas seguirían siendo finitas. Lo infinito no es una cantidad enorme, es la negación misma del límite. El infinito no tiene arriba ni abajo, ni adentro ni afuera, ni centro ni periferia. Y sin embargo todo parece estar en su centro, precisamente porque nada puede ocupar ese lugar de manera privilegiada. En este punto se vuelve evidente que la finitud de las cosas es una situación necesaria, una situación del ser sin la cual no podríamos vivir, actuar, producir ni conocer. Es la forma que adopta el infinito cuando se deja tocar por un sujeto finito. Y aquí cabe una última observación, apenas esbozada, que será desarrollada más adelante. Si algo puede pensarse como verdaderamente finito en sentido absoluto, ese algo no es la cosa material, sino el sujeto. El cuerpo se transforma, como estableció con claridad Antoine Lavoisier, al afirmar que nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Pero el sujeto, aquello que comienza, comprende y se sabe en el mundo, tiene un inicio y un final. Por ahora basta con afirmar esto. Lo finito no pertenece al ser, sino a la experiencia y a la relación. Las cosas no son finitas en sí mismas. Se vuelven finitas en el encuentro con un sujeto que, a diferencia de ellas, está condenado a desaparecer.